Hola, ¿cómo andan? Hoy un video crepuscular, un video en el que los últimos estertores de la luz ingresan a casa intentando sobrevivir cuando saben que en aproximadamente 2 horas, hora y media, 2 horas, la oscuridad empezará a copar las calles, empezará a copar la ciudad, empezará, como se dice, a copar la parada. Recién le mando un mensaje a un amigo y le comento, a raíz de que estoy escribiendo sobre una obra de Emilio Petoruti que se llama El Sifón, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, le digo, me está costando escribir, me está costando ponerme a escribir. Yo se lo decía en términos generales y él lo comprende en términos particulares. Y me dice, viste, no está tan erotizado el objeto de estudio. Él dice, usa esta cláusula, digamos, o esta partícula, porque en otros momentos, como en las semanas anteriores, yo he publicado sobre la película Los Delincuentes o sobre Anatomía de una Caída, y había ahí un fervor, estaba enfervorizado con las dos películas, que las vi una cantidad de veces que no tienen sentido reproducir. Acá me dice, no tenés tan erotizado el objeto de estudio. Él me lo dice porque entiende mal lo que yo le digo, o yo no me expreso de la manera correcta, pero este pequeño malentendido me sirve a mí para pensar qué es tener erotizado o cómo se erotiza un objeto de estudio. Entonces yo digo, bueno, primero, ¿quién te recomienda el objeto de estudio? No es lo mismo que te diga una persona en la que no confías para nada, léete este libro que está buenísimo, o mirá esta película que es maravillosa, o anda a esta muestra que es sensacional. Eso es más difícil porque es muy de nicho. Pero no es lo mismo quién te recomienda. Es decir, si yo confío en la persona que me recomienda, el objeto de estudio seguramente tendrá un brillo, incluso un brillo previo, me estoy refiriendo, al que tiene, si me lo recomienda alguien que no conozco, o que desconozco, o que sé que su estética y sus intereses son muy distintos a los míos. Eso por un lado. Ahora, que me lo recomienda alguien en quien yo confío, no garantiza mi relación con eso, mi erotización del objeto de estudio, porque es verdad que la palabra del otro nos marca, pero no nos marca 100%, por lo tanto hay un margen de libertad. Después podríamos pensar también en las ganas que tiene uno o en una especie de predisposición natural con ese objeto de estudio. No es lo mismo, digo en casos generales, no es lo mismo el cine, no es lo mismo las obras de arte o una pintura o una instalación, no es lo mismo una novela. Hay como una predisposición, digamos, o un fervor previo ante algunos objetos que ante otros. Por último, podría pensar en la obligación. Cuando uno está obligado, cuando está contratado para ejercer un trabajo, a veces, no digo que esto sea así 100%, pero a veces esa obligación desciende el nivel de erotización del objeto. Yo estoy obligado a escribir sobre un determinado objeto, no es lo mismo que si aparecen las ganas a partir de encontrarse con ese objeto. ¿Se entiende? Como si el objeto mismo nos llevara. Y se me ocurre una característica más que tiene que ver con que el mismo objeto te lleve. A mí me pasó hace poco que leí un extraordinario, no sé, relato, crónica, ensayo, es todo, de Didier Eribon, que se titula Retorno a Reims, Retorno a Reims, se escribe. Yo, sinceramente, no me lo pidió nadie me lo había recomendado, lo compré. Estuvo 7 meses en la biblioteca hasta que hace muy poco dije, lo voy a leer. Sin expectativas, podría decir así, sin expectativas, sin un a priori. No conocía a Didier Eribon, nunca lo había leído, digo, no lo conocía en el sentido que no lo había leído. Lo empiezo a leer y la misma lectura me lleva a enfervorizarme. Entonces, acá es un caso en el que el contexto no lo determina el objeto, porque claramente el objeto de estudio es un objeto de estudio, un objeto en sí, pero la mayoría de las veces, por lo menos como yo lo entiendo, está determinado por el contexto, o sea, como dije antes, por los otros, por las recomendaciones, por las ganas que tenga uno, por las aspiraciones que tenga, por los intereses.
Me parece que está buena este último aspecto, en el sentido de cómo el mismo objeto puede llevar cómo el mismo objeto puede producir la erotización a medida que uno avanza en ese objeto. Así que bueno, seguimos. Soy Manuel 40. Hasta luego.